Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Semilla, que es la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la historia de uno de los grandes hombres que la Biblia nos relata, después de los cuatro patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, quien fue el que llegó a ser gobernador de Egipto y segundo después de Faraón. Cuando murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, Génesis 50:26 nos lo relata. Luego abrimos las páginas después de Génesis, pasamos al Éxodo, capítulo 1, donde la escritura nos muestra que murió José y sus hermanos y toda esa generación. Y el pueblo de Israel fructificaron y se multiplicó y se fortalecieron en extremo. Se llenó la tierra de ellos, dice Éxodo 1, capítulo 1, versos 6 al 7. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, por lo que este nuevo faraón vio que el pueblo de los hebreos era mucho y representaba una amenaza para los egipcios, por lo que empezó a oprimirlos hasta el punto de afligirlos. Afligió al pueblo con cargas, además de tributos y trabajos forzosos en construcción y demás trabajos de servidumbre. Pero el pueblo hebreo seguía creciendo, por lo que les fue ordenado a las parteras que se deshicieran de los varones al nacer y solo dejaran a las niñas, cosa que no obedecieron las parteras hebreas, argumentando que cuando eran avisadas que las hebreas ya habían dado a luz, entonces ellas llegaban ya tarde. Entonces fue dada la orden del faraón de que echaran al río a todo hijo y solo preservaran la vida de las hijas. Éxodo 1 del 8 al 22. En este contexto nació este pequeño, quien su padre era un varón de la familia de Leví, y tomó como mujer a una de las hijas de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, el cual era hermoso, dice la escritura, y fue resguardado 3 meses por su madre, que al no poder ocultarlo más, lo puso en una arquilla de junco, lo preparó y dejó al pequeño a la orilla del río en un carrizal, siendo observado por la hermana pequeña Miriam desde lejos, quien vio que precisamente ese día bajaba la hija de Faraón junto con sus doncellas y bajaban al río. Cuando vio entrar entre los carrizales, vio a la arquilla y ordenó que se la trajeran. Al abrirla, oh gran sorpresa, había un pequeño, un niño que lloraba y era hermoso. Y la hija de Faraón tuvo compasión y supuso que era de alguna de las hebreas. Entonces su hermana, o sea Miriam, la hermana del pequeño, dijo a la hija de Faraón que iría por una nodriza hebrea para que se lo criara, a lo cual la hija de Faraón accedió. Fue entonces esta y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón le dijo que cuidara del niño y lo protegiera. Además, que le iba a pagar por esos cuidados. Le iba a pagar por cuidar al niño. Y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual adoptó como a hijo y le puso el nombre de Moisés. Porque decía ella, porque del agua lo saqué. El significado de Moisés significa sacado. Bien, Éxodo 2 del 1 al 10 nos muestra esta hermosa historia. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando tenía Moisés 40 años, dice la palabra, que sintió el deseo en su corazón de visitar a sus hermanos los hebreos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hirió y mató al egipcio, vengando al oprimido. Eso lo encontramos el relato, sí, en Génesis, pero vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 23 al 28. Y también en Génesis capítulo 2, versículo 11 al 14. Entonces Faraón se dio cuenta y procuró matar a Moisés, el cual huyó a la tierra de Madián. Estando junto al pozo, llegaron las hijas del sacerdote de Madián, las cuales iban a darle de beber a las ovejas, cuando fueron echadas por los pastores. Por lo que Moisés salió en defensa de ellas y les dio de beber agua a sus rebaños. De ahí fue donde el padre de ellas conoció a Moisés, el cual lo invitó a comer y le presentó a su hija Séfora, con quien se casó Moisés, y tuvo Moisés su primer hijo, que lo llamó Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Después de muchos días el faraón de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron a Dios, el cual se acordó de su pacto con Abraham.
Isaac y Jacob. Dice la escritura en Éxodo 2:25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien, lo que podemos ver es que Dios estaba acomodando todos los hilos de la historia para bendecir y cumplir su pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto a su pueblo, que como dice el último versículo del capítulo 2, Dios miró a los hijos de Israel, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, como estaba sufriendo y clamando por el trato de los egipcios. Al mismo tiempo estaba tratando con Moisés, quien ahora vivía en el desierto, pastoreando ovejas. Después de una vida en palacio, aprendiendo la sabiduría y privilegios, siendo parte de la familia del faraón, de la familia real de los egipcios, ahora estaba Moisés aprendiendo con presupuesto muy reducido en el desierto, viviendo no en palacios, sino en tiendas, apacentando las ovejas. Aprendamos que Dios, en su soberanía, trabaja en todos sus propósitos y tarde o temprano son cumplidos. Por lo que nuestro Dios es fiel. Por lo que esta historia continuará con el llamamiento que hace Dios a Moisés. Dios te bendiga.